Ucrania afirma que Rusia intensificará su ofensiva en Severodonetsk para hacerse ya con el control total de la ciudad. Las tropas ucranianas ya solo dominan una parte de la localidad y las autoridades del país insisten en que necesitan con urgencia armas de largo alcance. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El gobernador de la provincia de Lugansk, Sergei Gaidai, afirma que Kiev todavía controla la planta química Azot, situada en la ciudad de Severodonetsk. Allí se refugian cientos de civiles, mientras se desarrollan intensos combates en las calles cercanas. En otros temas, el secretario general de la OTAN ha reconocido que las preocupaciones de Turquía sobre el ingreso de Suecia y Finlandia a la alianza son legítimas. Ankara se opone a la entrada de ambos países nórdicos a la OTAN, afirmando que estos apoyan y dan refugio a grupos considerados terroristas por el gobierno turco. Y Francia ha votado en elecciones parlamentarias. Por ahora, los resultados preliminares hablan de empate técnico entre las coaliciones de Emmanuel Macron y Jean-Luc Mélenchon. Lo más significativo ha sido, sin embargo, la abstención, que bate todos los récords y llega al 52,8%. Comenzamos en Ucrania. Severodonetsk se ha convertido en el epicentro de la batalla en el este de este país. El ejército ucraniano resiste en la planta química de Azot con el fin de impedir la toma total de Severodonetsk y frenar el avance de las tropas rusas en el Donbass, mientras estas cortan las vías de abastecimiento y repliegue de los defensores de la urbe. Tanto Severodonetsk como la cercana ciudad de Lysychansk ha sido objeto de intensos bombardeos rusos. Soldados ucranianos en Lysychansk bajo el fuego de la artillería rusa. Aunque lograron evacuar a un civil herido, un nuevo bombardeo los obligó a refugiarse nuevamente. Lysychansk se encuentra justo al lado de Severodonetsk, que sigue siendo el foco de la ofensiva rusa en el Donbass. Las fuerzas rusas y separatistas han luchado hasta ahora para conquistar la ciudad. Severodonetsk no ha sido liberada por completo. Mientras tanto, Ucrania aseguró que sus fuerzas siguen resistiendo la ofensiva. El enemigo realiza operaciones de asalto en la ciudad de Severodonetsk, pero sin éxito. Los permanentes combates callejeros en esta ciudad han obligado a la mayor parte de las fuerzas ucranianas a refugiarse en la planta química de Azot junto a un número desconocido de civiles. Los intensos ataques han impedido la evacuación de la ciudad. Pero en esta guerra de desgaste, el Donbass no es el único objetivo de Rusia. El Ministerio de Defensa ruso publicó estas imágenes de ataques contra lo que afirma que son bastiones ucranianos. Una agencia de noticias rusa informó que Rusia destruyó un arsenal de armas suministradas por Estados Unidos y Europa en el oeste de Ucrania. La pérdida de este armamento sería un duro golpe para las fuerzas ucranianas, que ya han reportado escasez de municiones en sus tropas. Occidente ha prometido enviar más armas, pero para las tropas ucranianas en el Donbass es posible que no lleguen a tiempo. Y el presidente Volodymyr Zelensky ha venido reclamando armas pesadas para frenar la ofensiva rusa sobre el este del país, donde asimismo empiezan a escasear las municiones. Sobre este tema hablamos antes con Yuri Sak en Kiev, quien es asesor del ministro de Defensa ucraniano. Le preguntamos sobre el despliegue de armas occidentales en el país. Esto fue lo que nos dijo. Escuchemos. Efectivamente, después de la reunión en la base aérea de Ramstein, en Alemania, Ucrania comenzó a recibir artillería pesada del estándar de la OTAN, el calibre 155. Ya hemos recibido y desplegado en el frente 150 de estas armas y se están utilizando eficazmente en el campo de batalla. Y por supuesto, como siguen diciendo nuestro presidente y nuestro ministro de Defensa, necesitamos más de estas armas y también de los sistemas de cohetes como MLRS o HIMARS. El cambio ya se ha producido. Los Estados Unidos han dicho que proporcionarán a Ucrania 4 sistemas de HIMARS y Reino Unido proporcionará sistemas MLRS.
Pero para que lo entiendan, según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, necesitamos actualmente unos 100 de estos sistemas para poder llevar a cabo una contraofensiva y liberar nuestro territorio. Así que el tiempo es crucial y necesitamos recibir estos sistemas rápidamente. Seguimos con otros temas. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado que los recelos de Turquía sobre el ingreso de Suecia y Finlandia a la alianza son legítimos. Ambos países aplicaron el mes pasado para ingresar a la OTAN a raíz de la guerra de Rusia contra Ucrania, pero el presidente Recep Tayyip Erdogan objetó su candidatura acusándolos de respaldar a grupos considerados organizaciones terroristas por su gobierno. En Helsinki, la OTAN envió un mensaje conciliador a Turquía. Estamos trabajando intensamente con nuestro aliado de la OTAN, Turquía, y también con Finlandia y Suecia, para abordar esas cuestiones que plantea Turquía. Son preocupaciones legítimas. Se trata de terrorismo y de exportación de armas. El presidente finlandés también confirmó las conversaciones, pero no si había avances. El presidente turco sorprendió el pasado mes a la OTAN al declarar que podría bloquear el ingreso de Suecia y Finlandia, a quienes acusa de dar asilo a personas vinculadas al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, considerado terrorista en ambos países. Turquía también acusa a Suecia de respaldar a las unidades de defensa popular del norte de Siria. Según Ankara, la milicia antiyihadista es una filial del PKK, opinión que no se comparte en la OTAN. Tras la ofensiva turca en el norte de Siria en 2019, Suecia y Finlandia suspendieron las ventas de armas a Ankara, un embargo que Erdogan califica de otro obstáculo en la adhesión de ambos países a la OTAN. Y en Francia se celebró hoy la primera vuelta de unas elecciones parlamentarias decisivas para el presidente Emmanuel Macron, quien fue reelegido hace 6 semanas. Sin embargo, los primeros números muestran una gran paridad que hace difícil prever un resultado. Los electores deben escoger el diputado de su circunscripción mediante un sistema uninominal en el que se vota directamente por una sola persona. Los principales partidos de izquierda se aliaron en un frente unido liderado por el ex candidato presidencial de 70 años, Jean-Luc Mélenchon. Macron se juega a poder aplicar su programa que incluye retrasar la jubilación de 62 a 65 años. El nivel de participación ha sido bajo, con una abstención de casi el 53% del padrón electoral. Y ampliamos ahora la información con Ana María Ospina en París. Ana, se habla de un empate técnico entre la coalición de centro y derecha próxima a Emmanuel Macron y la coalición de izquierda liderada por Jean-Luc Mélenchon. ¿Qué dicen exactamente los resultados preliminares a esta hora? Los primeros resultados indican que hay una diferencia ligera, muy pequeña, entre la coalición de izquierda llamada la Nueva Unión Popular, Ecológica y Social, la que logró organizar Jean-Luc Mélenchon, figura de la izquierda francesa. Ellos estarían con un 25,6% de esos posibles puestos en la Asamblea francesa. Y les digo que es ligera porque el programa oficial Unidos alrededor de Juntos, como se llama este partido político creado para tener puestos como diputados, solo tiene el 25,2%. Así que hay una ligera ventaja en otros resultados. Y en otro ámbito, la extrema derecha, liderada por Marine Le Pen, obtuvo 19%. Así las cosas, no es seguro que el próximo 19 de junio el macronismo logre la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, lo que implicaría varias cosas para el poder que tendría el presidente francés. Bueno, y esa es mi pregunta. ¿Qué podría suceder si Emmanuel Macron no consigue esa mayoría absoluta en la segunda vuelta? Podría obtener una mayoría relativa, es decir, tener en cantidad varios diputados que lo representan, pero podría tener un escollo para legislar, es decir, la Asamblea se encarga de definir las leyes y hacerlas aplicar. Si él no logra tener esa mayoría, para él sería imposible aplicar el programa por el que la mayoría de los franceses votaron, peor aún, y es incluso que este nuevo movimiento de izquierdas, esta coalición, se impondría en caso de cohabitación y pondrían su propio proyecto de gobierno, en caso tal, muy imposible, dicen algunos, pero algunos sueñan con ello, que sea el propio Jean-Luc Mélenchon, líder de esta coalición, el que sea elegido primer ministro, y esto sí representaría una cohabitación que evitaría que el programa, como les decía, de Emmanuel Macron se cumpla a cabalidad.
Muchísimas gracias, Ana María Ospina, en París. Bueno, nos vamos ahora a Estados Unidos. Los senadores han anunciado un marco bipartito para limitar las armas de fuego. La medida se queda corta respecto a las medidas más contundentes que pretende el presidente Joe Biden y muchos demócratas, pero con el nuevo apoyo republicano rompería un estancamiento en el Congreso que ha durado años, a pesar de los asesinatos en masa y las gigantescas protestas. El renovado impulso al control de armas se produce después de que un adolescente matara a tiros a 19 escolares y 2 profesoras o profesores en una escuela primaria de Texas el pasado mes. Y este domingo se cierra la campaña electoral en Colombia de cara a la segunda vuelta definitiva de las presidenciales en medio de una atípica campaña electoral en la que el candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, apenas ha hecho apariciones públicas y se ha negado a participar en debates. Mientras que el candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, visita comunidades de zonas rurales del país. Las encuestas publicadas este fin de semana muestran a Petro y a Hernández en un empate técnico que hace difícil anticipar un resultado. Hernández, cuyos números crecieron en los últimos sondeos, enfrenta la segunda vuelta presidencial con un proceso judicial bajo su nombre por presunta corrupción. Petro se ha visto salpicado por el escándalo de los llamados Petrovideos. Esta será sin duda una semana de mucha tensión para los colombianos, también para los migrantes que hacen vida en ese país, especialmente para los venezolanos que se encuentran atentos a los resultados de las elecciones del 19 de junio que podrían definir cambios en su manera de residir en suelo colombiano. Muchos de ellos temen un gobierno de izquierda y que Colombia se convierta en otra Venezuela. Son millones, pero no tienen voz. A puertas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, la extrema polarización ha dejado fuera del debate la crisis migratoria venezolana. Desde el 2014, más de 2 millones de venezolanos han llegado a Colombia buscando nuevas oportunidades. Algunos de ellos temen que un gobierno del candidato de izquierda, Gustavo Petro, pueda llevarlos al punto de salida de su país. Hemos visto a nivel de Latinoamérica, donde ha ganado mucho la izquierda, donde ha ganado el socialismo, y sabemos que cuando entra el socialismo en un país, o sea, el socialismo casi que algunas veces destruye mucho las cosas. Pero no es únicamente Petro el que les preocupa. Otros consideran que Hernández tampoco es una opción. Pues la política de Petro no es algo que me llame mucho la atención por su inclinación al socialismo. Y por la del otro candidato, pues tampoco me gustaría mucho, porque no está de todo convencido en ayudar o brindar el apoyo a los ciudadanos de otro país como yo lo soy. En las últimas semanas, la mayoría de las encuestas dan como resultado un empate técnico entre los dos candidatos. La pregunta para muchos migrantes venezolanos, quienes no tienen autorización para votar, es si izquierda o derecha velarán por sus intereses y si el nuevo gobierno les dará oportunidades reales de integrarse a la sociedad colombiana. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes de esta jornada. La empresa petrolera Qatar Energy firmó el domingo un acuerdo de asociación con el gigante francés de los hidrocarburos Total Energies para la ampliación del North Field East, el mayor proyecto de gas natural licuado del mundo. El plan de ampliación aumentará la capacidad de licuefacción de Qatar de 77 millones de toneladas anuales a 126 en el 2027. El Papa Francisco pospone su visita a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur debido a un problema en la rodilla. Así lo afirmó el Santo Padre este domingo tras pronunciar su oración semanal del Ángelus en la Plaza de San Pedro. El Vaticano no ha declarado oficialmente qué tipo de problema tiene el pontífice, aunque algunos dicen que padece una artritis crónica. Partes del este de Filipinas están cubiertas de ceniza tras la segunda erupción de un volcán en 2 semanas. Se trata del monte Bulusam, que entró en erupción durante 18 minutos. Los trabajadores de emergencia recomendaron a los conductores reducir la velocidad debido a la escasa visibilidad. No se han registrado víctimas. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Feliz domingo para todos en América Latina.